¿Alguna vez te han preguntado, ya sea amigos, familiares, oye, ¿por qué no convives con tu novia? Porque bueno, ya lleváis un tiempo juntos y así vais aprendiendo un poco cómo funciona eso de la convivencia. Y hay quienes dicen, pues bueno, también para entenderse en muchos ámbitos, también en la cama. Aunque eso me parece un poco ridículo, es como si tuviese que existir una especie de código Morse para... De todos modos, este vídeo viene a demostrar cuán equivocados están. Antes de empezar este vídeo quisiera hacer una pequeña aclaración. Aquí en ningún momento pretendemos que sea un vídeo moral de un debe ser, tú tienes que vivir así, no tienes que vivir así. Simplemente lo que queremos mostrar es, bueno, lo que quiero mostrar, ya que soy yo solo el que está hablando, es mostrar una serie de datos, unas evidencias y desmontar un argumento en el que se respalda una creencia popular, que yo creo que tiene más de mito que de realidad. No obstante, estos son generalidades. Muchas veces cuando tiramos de estadísticas, de datos, se pueden interpretar de muchas maneras. Hay muchas más variables y sobre todo lo que hay que tener en cuenta que el caso concreto a veces pues se va un poco de la línea. Podemos conocer casos concretos que no encajan dentro de estos modelos o de estos patrones. No pasa nada, la vida es así. Luego, no quiero que se confunda con, volviendo con la línea del argumento moralista, con un defender un tipo de institución respecto a otra. Simplemente lo que vengo a decir es desmontar un mito, una creencia popular que se estaba dando y que se repite a día de hoy. Hay historias, no estoy aquí criticando las relaciones sexuales antes o después del matrimonio, es otro debate. Por otro lado, no estoy aquí diciendo que todos los que se divorcian rompen hogares, ni mucho menos. Simplemente estoy desmontando el argumento de la convivencia como requisito fundamental para que funcione un matrimonio, a punto y pelota. Se pueden entrar en razones históricas de por qué ciertas leyes o medidas en favor del divorcio o de reestructuración de la familia han llegado a la sociedad. Y también entender por qué en ciertos contextos se plantearon X medidas. Eso es, insisto, otro debate. En este vídeo de hoy ciertamente puedo meter unas reflexiones mías personales, pero ante todo voy a exponer una serie de datos para que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Y luego en la descripción pondré una serie de fuentes y datos que pueden ser 100% revisables. Así que una vez dicho este mensaje y haciendo esta aclaración, podemos seguir viendo el vídeo. Hola, soy Antonio y esto es Cada Loco con su tema y yo con el mío, y hoy vengo a demostrar una cosa, que los datos demuestran una evidencia totalmente distinta a lo que la creencia popular nos sugiere. Esta gráfica muestra el porcentaje de niños que nacen de madres no casadas en España y se ve un aumento del 2.550% en menos de 50 años. Aunque parezca un dato que no es relevante, muestra un poco la dinámica del matrimonio en España. Por lo tanto, si tú eres de los que piensan que convivir antes del matrimonio es mejor para que el matrimonio tenga más éxito, quédate a ver este vídeo, porque los datos que te voy a mostrar te harán cambiar o al menos te harán pensar de otra manera distinta a la que venías pensando hasta el momento. Yo a día de hoy he podido cambiar un poco mi perspectiva, siempre claro, vivo en el mismo mundo que vive muchísima gente y a veces estas corrientes o este tipo de pensamiento pues permean en la sociedad de tal manera que te lo acabas tragando. Pero yo creo que esto es totalmente falso. Muchas veces nos han dicho aquello de, bueno, si te compras unos zapatos, primero pruébatelos, a ver cómo van, a ver si se amoldan a tu pie y a partir de ahí puedes caminar. ¿Cómo vas a casarte si no habéis convivido juntos? Hasta aquí todo parece lógico, tiene un razonamiento, hay un periodo de prueba y luego pues vemos si las cosas funcionan. Todos los jóvenes piensan que lo sensato o lo moderno es hacer este tipo de convivencia para después dar el paso, cuando no se tienen en cuenta una serie de factores relacionados con la madurez, con la capacidad de tomar una decisión y sin embargo hay un problema con este razonamiento. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica, es la comparativa de cómo han crecido las convivencias sin matrimonio desde 2001 a 2024. En torno a un 215% y está muy relacionado con el crecimiento de los divorcios, en torno a un aumento del 100%. Ambos crecen en la misma dirección. Fíjate bien en esta gráfica, hay una tendencia al alza. Por lo cual, si convivir antes del matrimonio se supone que es un ensayo que ayuda a prevenir divorcios, ya que la gente se conoce más, etc., se supone que estas dos líneas tendrían que ir en sentido opuesto.
Pero esto no es así, de hecho, nunca ha sido así. Esto no solo sucede en España, podemos ver cómo entre 2010 y 2019 la Universidad de Denver hizo un estudio en el que cogió de muestra unas 1.600 parejas y los resultados fueron demoledores. Mientras que las parejas que convivían antes de casarse mostraban un 34% de posibilidades de divorciarse, las que lo hacían después tenían una cifra menor, del 28%. Y esto se traduce en un 48% de posibilidades de divorcio por convivir antes de casarse. Y aquí viene algo aún más interesante, porque las razones importan. No es lo mismo haberte ido a convivir por razones económicas, que a día de hoy pesan mucho, que por el hecho de pasar más tiempo juntos, que tiene un componente más sentimental, y eso puede a la larga hacer que eso dure más. Y se traduce en los datos: si eran simplemente razones económicas, en torno a un 43% de posibilidades, mientras que si era por la razón de pasar más tiempo juntos, en torno a un 23% de... ¿Veis la diferencia? No es la convivencia en sí, sino el por qué y cómo llegas a ella. Los investigadores también encontraron algo de lo que no se suele hablar mucho, que es que cuantas más parejas hayas tenido antes con las que hayas convivido, mayor es la probabilidad de que te divorcies. También estos investigadores llegaron a una serie de conclusiones: cuantas más parejas hayas tenido antes, mayor es esa probabilidad de posteriormente divorciarte. Mientras que quien no ha tenido parejas antes de empezar a convivir, pues parte del riesgo base, ese riesgo va aumentando conforme hayas tenido más parejas, de un 25% o incluso un 80% en el caso de 2 parejas o más. Fíjate bien en la gráfica otra vez. Y esto tiene una explicación bastante lógica. De la manera que uno va acostumbrándose a tener más parejas, reduce las barreras psicológicas al divorcio. En otras palabras, que te acostumbres a que las cosas terminan, y como terminan, pues no sientes lo mismo y da igual 8 que 80. Los sociólogos tienen un concepto para hablar de este tipo de fenómenos. Hablan de deciding versus sliding, lo cual se traduciría a deslizarse frente a decidir. ¿Por qué deslizarse? Porque en esa primera decisión cuentan razones del tipo, bueno, tenemos el alquiler juntos, un perro juntos, razones de tipo económicas que hacen que te dejes llevar por la inercia del momento, mientras el deciding habla más de la proyección a futuro, de cómo somos, qué proyecto tenemos, a dónde queremos llegar, lo cual eso hace que el matrimonio parta de una buena base. Mientras uno habla de una conveniencia del presente, el otro figura un proyecto de futuro. Por lo cual, dejarse llevar por las inercias del momento o las coyunturas, ya sea económicas o sentimentales, o los vínculos que se tienen en común, no es una buena base para fijar un proyecto a futuro tan serio como sería un matrimonio, o las consecuencias pueden ser terribles. Luego, otro dato bastante interesante sobre este tema de los divorcios es el punto de inflexión que se generó en España a partir del año 2005, cuando empezó esta ley del divorcio express. Hubo un pico de casi 146.000 divorcios en el año 2007. Desde entonces, este pico se ha estabilizado en torno a los 80.000 y 90.000 divorcios anuales, que es algo bastante alarmante, como podemos ver. Aquí hay una cosa bastante interesante. Hemos visto la media más o menos de los años que duran estos matrimonios y son unos 16,4 más o menos. Hay quienes duran más y quienes duran menos. Por otro lado, alguien puede decir a modo de abogado del diablo, claro, es que durante muchos años había gente que se tenía que casar porque sí, porque lo decía la cultura. Había una cultura un poco del por cojones. Y entonces la gente aguantaba bastante, y es cierto que a veces era necesario incluso hasta divorciarse, porque incluso en matrimonio se llegaba a soportar cosas que a día de hoy son inadmisibles. Estos datos nos pueden decir que muchos matrimonios fracasan después de muchos años, y esos que llevan tiempo conociéndose, pero entonces no es solo el simple hecho de convivir lo que marca la diferencia o lo que te puede ayudar a decidir o no, sino que puede ser algo más, una idea de planteamiento, qué proyección tenemos sobre esta pareja y cómo queremos proyectarla, valga esa redundancia, en el futuro. En otras palabras, qué concepción tenemos del matrimonio, del compromiso, y qué es lo que queremos construir esas dos personas, bueno, que se deciden unir. Aunque este dato es de Estados Unidos y no de España, podríamos entrever que es una tendencia muy común en países occidentales o llamados desarrollados, donde se da este tipo de dinámicas sociales. Es común a día de hoy.
Y aquí está lo que la cultura popular no te cuenta. El matrimonio no es solo un papel, eso es un compromiso legal, social, público, que crea un tipo de vínculo diferente. Y porque realmente una convivencia sin compromiso te prepara pues para la ruptura, porque realmente estás acostumbrándote a que cuando haya un problema realmente serio, en vez de afrontarlo de una manera sana y madura con una pareja, pues huyas de ello. Insistimos, con esto no queremos decir que todos los casos de los divorcios tengan que ser, hayan sido por falta de luchar por un compromiso. Es cierto que la sociedad a veces ha funcionado de esa manera, mientras durante muchos años había que hacer las cosas por obligación y había veces que personas se quedaban en un matrimonio y resistían cosas que no se podían resistir. Ahora, por el contrario, hemos encontrado un efecto rebote, ¿no? El querer huir de un compromiso estable, viéndolo como una posible forma de opresión. Por lo cual, plantear el compromiso, es decir, ese momento de compromiso, es mucho más importante que la mera convivencia. Y los datos son claros. Cuando hay un compromiso serio, formal, de forma previa a esa idea de convivir, digamos que las probabilidades de que eso pueda acabar en ruptura son las mismas que no haber convivido antes. El problema no es vivir juntos, sino el hecho de vivir pero sin un compromiso claro. Bueno, y este mensaje es bastante importante. Yo no vengo en este vídeo a decirte cómo tienes que vivir tu vida, ni yo soy quien para dar lecciones de nada, porque yo, al igual que tú o cualquier persona que me está escuchando, he creído en estos mitos, he interiorizado muchos de estos discursos que nos ha dado la sociedad. El problema principalmente aquí radica en si tenemos una idea clara de qué es el compromiso y a partir de esa idea y de ese proyecto esas dos personas se ponen de acuerdo en llevarlo hacia adelante. Si quieres convivir antes de casarte, pues eso lo puede hacer cualquiera y no pasa nada, es la elección de cada uno. Sin embargo, hay que hacerlo con los ojos abiertos y teniendo en cuenta lo que dicen una serie de datos, que ciertamente los datos se pueden interpretar de muchas maneras. Hay quienes pueden decir que realmente muchos matrimonios que han durado mucho tiempo y luego han roto han sido matrimonios que antiguamente pues no lo tenían tan fácil para desligarse y ahora que pueden, lo hacen. Puede ser también cierto y no lo discuto para nada, pero también es bueno resaltar una cosa. A día de hoy se repite mucho este discurso de la convivencia antes de casarse y es el tiempo donde más está conviviendo la gente antes de casarse y a la vez es el tiempo donde tenemos más divorcios que nunca. Entonces, echar la culpa a que un matrimonio funcione o no bien porque no se ha convivido antes y no se ha pasado ese periodo de prueba no es un argumento válido. Hasta aquí la conclusión de hoy. No vengo a meter un discurso puramente moralista, sino a contrastar una serie de datos y ver hasta qué punto en la sociedad tenemos discursos que son vacíos o que son simplemente leyendas urbanas. He hablado de la convivencia antes de acatar un compromiso. En ningún momento estoy diciendo el por qué el divorcio ha existido o ha dejado de existir, o si en algún momento de la historia era lícito plantearlo. Ojo, tampoco he planteado de lo que es la relación sexual o no sexual fuera o dentro del matrimonio. Simplemente vengo a resaltar que los conceptos tienen que ser distintos y a la vez distantes, por lo cual hay que saber diferenciar lo que es una mera pareja de hecho de un matrimonio y cuál es el punto clave que hace diferenciar una simple convivencia de un proyecto sólido a largo plazo y cuál de ellos puede ser mejor o peor para la viabilidad y estructura de un hogar de cara al futuro. Y puedes compartir para difundir más este contenido y sobre todo si quieres que siga subiendo pues este tipo de debates que tienen que ver con con poner en cuestión pues ciertos problemas o ciertas creencias populares que hemos interiorizado durante años, que no tienen por qué ser exactamente así.